Hola, ¿cómo están? En esta ocasión seguimos dentro de mi investigación, implementación en la Universidad de Antioquia, en el campus Caucasia, pensando cómo desarrollar el pensamiento computacional en los estudiantes. Esta vez tengo que trabajar también el desarrollo del pensamiento matemático con estudiantes de la licenciatura en educación infantil. Entonces nos sale muy a propósito lo que Google nos trae hoy, que es este artículo sobre el pensamiento computacional en el currículo de matemáticas de la enseñanza básica y la formación del profesorado. Una segunda oportunidad. De Jacinto Quevedo Sarmiento, Rubén Lijo Sánchez y Eduardo Quevedo Gutiérrez de la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y vamos a ver entonces el resumen. Entonces aquí vamos a esta música de calma para el momentico, que nos ayuda mucho a disfrutar de la vida y estar en consonancia con ella. El pensamiento computacional se considera una competencia universal que deberá agregarse a la capacidad analítica de cada niño como un ingrediente vital en su aprendizaje escolar. Entonces, a eso lo enuncia categóricamente estos autores. En este artículo se presenta una reflexión sobre qué es el pensamiento computacional, así como una revisión del enfoque mediante el cual plantear su enseñanza tanto desde la perspectiva de contenidos como metodológica. En primer lugar, se ubica el pensamiento computacional en el trabajo de paper con logo y se presenta la experiencia adquirida en el diseño y realización del proyecto Abaco 85, desarrollado en la década de los 80 del siglo XX por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, España. Posteriormente, tras un salto de aproximadamente 40 años, se han revisado los estudios previos del Ministerio de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, así como el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado y varias comunidades autónomas españolas y empresas especializadas. Estos estudios cristalizan en una propuesta normativa para la integración del pensamiento computacional en el currículo de la enseñanza básica, que muestra una estrecha relación con el nuevo currículo de la LOMLOE y la integración explícita del pensamiento computacional en todos los niveles, que se puede hacer efectiva desde las áreas materias de matemática. En el último lugar y como objetivo principal se plantea el inicio de una investigación sobre cómo llevar a cabo la formación del profesorado a cada nivel a partir del desarrollo de una revisión sistemática basada en la metodología Prisma para lograr la efectiva inserción curricular del pensamiento computacional en las aulas de matemática de la Comunidad Autónoma de Canarias. Eso me importa mucho, de cómo insertar la formación o el desarrollo del pensamiento computacional en el currículo también de aquí en Colombia. Efectivamente, en mi desarrollo docente en la Universidad de Antioquia, en particular en el campus Caucasia. Como conclusión, esta incorporación del pensamiento computacional en el currículo de matemáticas de la enseñanza básica da una segunda oportunidad después de aquellas ideas iniciales de paper en la integración efectiva del pensamiento computacional en las aulas. Las palabras clave son didáctica de las matemáticas, formación del profesorado, LOMLOE y pensamiento computacional y tecnología educativa. El abstract, Computational Thinking is considered a universal competence. Para nosotros es muy importante escuchar siempre e incluso debemos hacer la práctica. Va a ver si me con la tarea desde mañana de siempre tomar de estos resúmenes todas las palabras nuevas, el vocabulario nuevo y las frases nuevas, y tratar de naturalizarlas y aprender algunas, memorizar algunas para el uso en lectura de artículos científicos. Entonces aquí, bueno, vamos a poner también el escucharlo, siempre que lo ponemos en Google Translate, bueno, pues me toca como siempre nos lo parte mal y entonces así lo traduce también mal. Me toca ponerle el espacio y el borrarle estos espacios que quedan, y aquí también bueno, siempre son, y de tal manera que uno cada día haga ejercicios de escucha en inglés de los textos que tienen que ver con nuestro hacer en didáctica de la matemática.
Desde aquí escuchamos: computational thinking is considered a universal competence, which must be added to each child's analytical ability as a vital ingredient in their school learning. A mí me parece esta afirmación muy buena, en realidad, que el pensamiento computacional, computational thinking, sea considerado como una competencia universal, Escuchemos de nuevo. Computational thinking is considered a universal competence, which must be added to each child's analytical ability as a vital ingredient in their school learning. This article presents a reflection on what computational thinking is, as well as a review of the approach through which to present its teaching both from the content and methodological perspective. In the first place, computational thinking is located in Pappert's work with Logo, and the experience acquired with the design and realization of the Abaco 85 project. Developed in the 1980s by the Department of Education of the Government of the Canary Islands, Spain. Subsequently, after a jump of approximately 40 years, the previous studies of the Ministry of Education and Vocational Training of the Government of Spain have been reviewed, as well as the National Institute of Educational Technologies and Teacher Training, and various Spanish autonomous communities and specialized companies. These studies crystallize in a normative proposal for the integration of computational thinking in the basic education curriculum, which shows a close relationship with the new LOMLOE curriculum and the explicit integration of computational thinking at all levels, and can be made effective from the areas and subjects of mathematics. Lastly, and as the main objective, the start of a further research study on how to carry out teacher training at each level is proposed, taking as reference the development of a systematic review based on the PRISMA methodology, to achieve the effective curricular insertion of computational thinking in mathematics classrooms in the autonomous community of the Canary Islands. In conclusion, this incorporation of computational thinking in the basic education mathematics curriculum gives a second chance, after Pappert's initial ideas, to the effective integration of computational thinking in the classroom. Y ya yo también pronunciarlo: computational thinking is considered a universal competence which must be added to each child analytics ability as a vital ingredient in their school learning. This article presents a reflection on what computational thinking is, as well as a review of the approach through which to present its teaching both from the content and methodological perspective. In the first place, computational thinking is located in Paperwork with Logo, and the experience acquired with the design and realization of the Abaco 85 projects developed in the 1980 by the Department of Education of the Government of the Canary Islands, Spain. Subsequently, after a jump of approximate 40 years, the previous studies of the Minister of Education and Vocational Training of the Governments of Spain have been reviewed, as well as the National Institute of Educational Technologies and Teacher Training, and various Spanish autonomous communities and specialist companies. These studies crystallize in a normative proposal for the integration of computational thinking in the basic education curriculum, which show a close relationship with the new LOMLOE
curriculum and the explicit integration of computational thinking at all levels and can be made effective from the areas and subjects of mathematics. Lastly, and as the main objective, the start of a further research study on how to carry out teacher training to each level and proposal, taking as reference the development of a systematic review based on the Prisma methodology to urge the effective curricular insertions of computational thinking in mathematical classroom in the autonomous community of the Canary Islands. In conclusion, this incorporation of computational thinking in the basis education mathematics curriculums gives a second sense after paper initial ideas to the effective integration of communication thinking in the classroom. Esa parte de la conclusión me gustaría resaltarla, y también una de las frases que creo que se puede ver mucho es to carry out. Esta partecita, entonces, to carry out teacher training, aquí está, para traducirla por aparte y introducirla entre las frases frecuentes que podemos encontrar en los artículos científicos. Control V, how to carry out teacher training, cómo realizar la formación docente. How to carry out teacher training. 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 Cómo realizar la formación docente. How to carry out teacher training. Esta lo podemos encontrar mucho en estas para nosotros, estos artículos científicos en enseñanza de la matemática y aprendizaje de la misma, en este caso enfocada al desarrollo del pensamiento computacional. Entonces aquí lo ponemos entre las frases a utilizar, y aquí como how to carry out teacher training, cómo llevar a cabo la formación docente. Entonces, cómo llevar a cabo la formación docente. To carry out, entonces to carry como llevar a cabo. To carry out. Ese to carry out. To carry out, llevar a cabo. To carry out, llevar a cabo. Entonces sería la que uno puede encontrar mucho más. Esa pequeña, to carry out, es llevar a cabo. Así vamos identificando las frases que en estos artículos científicos vamos a encontrar más para practicarlas cada día y formar un arsenal de vocabulario y frases utilizadas en inglés en los artículos científicos. Entonces aquí también siguiendo nos dice que los keywords son Computational Thinking, Didactic of Mathematics, Educational Technology, LOMLOE y Teacher Training, formación profesoral. En la introducción, según la definición planteada por Janet Wynn, que es definitivamente un referente internacional en desarrollo del pensamiento computacional, ella dice que el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano mediante los conceptos fundamentales de la informática. Resolver problemas mediante los conceptos fundamentales de la informática. Representa una actitud y un conjunto de habilidades de aplicación que todos, no solo los informáticos, deberían aprender y utilizar. El pensamiento computacional se basa en los conceptos de núcleo de las ciencias de computación, pero los dos no son idénticos. Si bien la informática es una disciplina académica por derecho propio que estudia los ordenadores y los sistemas computacionales, el pensamiento computacional se refiere a los procesos del pensamiento que intervienen al resolver problemas complejos y al generalizar y transferir este proceso de resolución de problemas a una amplia variedad de contextos. Entonces el pensamiento computacional se refiere a procesos de pensamiento que intervienen al resolver problemas. El pensamiento computacional es un conjunto de procesos de pensamiento que intervienen
al resolver problemas complejos y al generalizar y transferir esas soluciones a la solución de otros. La relación entre el pensamiento computacional y las ciencias de la computación queda bien expresada en el informe de la Royal Society de 2012 sobre la presencia de la computación en las escuelas del Reino Unido. En él se presenta el pensamiento computacional como un proceso de reconocer aspectos de la computación en el mundo que nos rodea. El proceso de reconocer el pensamiento computacional como el proceso de reconocer aspectos de la computación en el mundo que nos rodea y aplicar herramientas y técnicas de las ciencias de la computación para comprender y razonar sobre sistemas y procesos tanto naturales como artificiales. Tras una revisión inicial de la literatura disponible, se observa que existe un consenso en el hecho de que el pensamiento computacional es mucho más que simplemente programación. Sin embargo, la programación sí es una herramienta importante para ayudar a desarrollar las habilidades del pensamiento computacional, tal como lo expresa Resnick. El pensamiento computacional es más que la programación, pero solo de la misma manera en que la alfabetización lingüística es más que la escritura. Ambos son muy importantes. Sí es más, pero no minimices la programación solo porque es más. La programación, como la escritura, es un medio de expresión y un punto de entrada para desarrollar nuevas formas de pensar. National Research Council 2010. No existe una definición clara para el concepto de pensamiento computacional y la atención principal en el intento de definirlo tiene relación con la definición de las competencias centrales del pensamiento computacional frente a las competencias más periféricas. Argumentamos que con el fin de conceptualizar el pensamiento computacional e integrarlo en la educación, no debemos tratar de dar una definición central del pensamiento computacional, sino más bien tratar de encontrar similitudes y relaciones con las discusiones sobre el pensamiento computacional. Encontrar estas similitudes y relaciones conducirá a una descripción más concisa de lo importante para el pensamiento computacional y cómo integrarlo en el currículo. En esta línea se han realizado algunos trabajos sobre la integración del pensamiento computacional en el currículo, lo que ha dado como resultado marcos curriculares, principalmente los principios y estándares curriculares en los Estados Unidos y el currículo nacional en Inglaterra. Una cuestión importante para la implementación del pensamiento computacional en la práctica educativa es la preparación cuidadosa de los maestros y el desarrollo de sus competencias digitales y tecnológicas en paralelo a las competencias pedagógicas y de contenido, tal cual se expresa en el objetivo en los marcos TPAC y DICOM EDU en 2006 y 2017. Para los profesores de ciencias de la computación, esto implica aprender a vincular los conceptos básicos de estas ciencias con el pensamiento computacional y con otros dominios del currículo. Asimismo, los profesores de otros dominios deben familiarizarse con los conceptos básicos del pensamiento computacional. En esta línea, Yadav en 2011 y 2014 incorporan el pensamiento computacional enfocado a estudiantes para maestro EPM sin experiencia previa en informática, destacando cómo las ideas del pensamiento computacional se pueden utilizar en la vida diaria. Los conceptos de pensamiento computacional como la identificación, la descomposición de problemas, la abstracción, que es como tomarlos con las variables más relevantes en cada problema y construir un modelo con esas variables que ha identificado en el problema y que considera las más relevantes para el problema. El pensamiento lógico y los algoritmos y depuración. Se ilustraron con ejemplos concretos de la vida cotidiana para relacionar las tecnologías con las experiencias personales de los EPM. Estos escenarios de la vida diaria ayudaron a los estudiantes a encontrar los conceptos personalmente significativos, así como a descubrir la naturaleza ubicua del pensamiento computacional en la vida cotidiana. Entonces, una naturaleza ubicua del pensamiento computacional en la vida cotidiana. La investigación sobre la integración del pensamiento computacional en la educación es aún más escasa, en particular focalizada a cómo desarrollarlo en estudiantes de disciplinas distintas a las ciencias de la computación. Además, la afirmación de que desarrollar el pensamiento computacional también aumenta la capacidad del alumnado para lidiar con problemas complejos y abiertos de estudiarse en mayor profundidad. Y finalmente se necesita un conocimiento más profundo sobre el papel de la programación como herramienta en el desarrollo del pensamiento computacional. Entonces, la programación como herramienta para el desarrollo del pensamiento computacional. Se necesita más conocimiento profundo para ver de qué papel juega la programación como herramienta para desarrollar ese pensamiento computacional, es decir, ese pensamiento que hace
que hace identificaciones, descomposición de problemas, abstraer, pensamiento lógico, algoritmos y depuración. Es por ello por lo que el presente artículo presenta como principal objetivo la revisión de aquellos elementos que definen al pensamiento computacional, así como las referencias previas que plantean abordar su enseñanza desde el aula de matemáticas. Este concepto servirá de punto de partida para sentar las bases y criterios con los que abordar una revisión sistemática de la literatura en futuros trabajos bajo la metodología Prisma, presentando las preguntas de investigación con las que abordar dicha revisión sistemática, así como el protocolo de revisión que se llevará a cabo. Hablemos del lenguaje Logo y los micromundos. Al remontarnos a los orígenes del pensamiento computacional, cobra relevancia la investigación de Seymour Papert con el lenguaje de programación Logo, mientras que Papert se refirió al pensamiento computacional en su libro Desafío a la mente, así como otros de sus escritos. Papert en 1980 y 1991, no está claro si se refería al mismo constructo descrito por Wynne en 2006. La parte de su trabajo que nos interesa trata sobre la relación entre la programación y las habilidades del pensamiento. La relación entre la programación y las habilidades del pensamiento. Papert postuló que los estudiantes, a través de la creación de micromundos utilizando el lenguaje de programación Logo, se convertirán en aprendices de epistemólogos. A pesar de que la programación, al pensar en la programación, los estudiantes se volverían expertos en pensar sobre el pensamiento. Por lo tanto, Papert pensó que este uso de la tecnología desarrollaría habilidades en los estudiantes que se transferirían a contextos no programados, tanto dentro y fuera del aula. Aquí vienen estas fotografías bonitas de estos autores, de Jacinto Quevedo, el profesor Seymour Papert, con el profesor Seymour Papert en WCCE en Sydney, Australia, en 1990, y las dos obras en las que Papert presentó sus teorías sobre la influencia del logo en la educación de los niños, Desafío a la mente y The Children's Machine. Según la psicología cognitiva, el proceso de construcción del conocimiento se realiza a base de introducir informaciones nuevas sobre el objeto del conocimiento, de tal manera que produzcan un desfase óptimo con informaciones anteriores sobre el mismo objeto que ya fueron asimiladas por el individuo. El avance se produce a través del proceso que el sujeto sigue para superar el desfase y restablecer el equilibrio. La gradación que se puede seguir con el trabajo con Logo y la no necesidad de conocimientos previos para acceder a él convierten a este en candidato idóneo para producir aprendizajes con desfases óptimos. Precisamente en estos desfases, que no siempre se resuelven favorablemente al primer intento, resultan de gran ayuda los errores cometidos porque inducen a buscar soluciones nuevas y estas restablecen el equilibrio antes mencionado. La concreción gráfica del logo a través de la tortuga es un instrumento excepcional para que el alumno compruebe e identifique el error que existe entre lo que planteó y lo que realizó. Es como que el logo utiliza la tortuguita para uno moverla, aprender a hacer programas para que ella haga trazos. En las manos del niño se deposita un logo con herramienta que permitía, obviando los tecnicismos, desarrollar la imaginación, sobre todo por medio de los micromundos, otro invento de Papert, definido como incubadoras de ideas poderosas. Ahora sigue el proyecto Abaco. Este es un artículo bastante bueno en que muestra cómo cada una de estas estrategias ayuda efectivamente al desarrollo del pensamiento computacional a través de la historia. Entonces los invito a leer este artículo, que voy a dejar también su forma de llegar a él en la descripción de este video. Y nos centraremos ya aquí abajo en las carencias frente a la integración del pensamiento computacional en las aulas. ¿Qué carencias hay para integrar el pensamiento computacional en las aulas? Los autores dicen que desafortunadamente la historia reciente de España acumula numerosas reformas en materia educativa que sobre el papel son pedagógicamente interesantes, pero que en la práctica acaban viendo su éxito mermado por ciertos problemas estructurales, entre los que figuran los siguientes: escasez de recursos, necesidad de formación del profesorado, necesidad de desarrollo de propuestas educativas globales de centro. Y teniendo en cuenta lo anterior, se particularizan a continuación estas carencias principales al caso específico de integración del pensamiento computacional. Se necesita disponer de recursos en las aulas, considerando que no todos los centros educativos han andado al mismo ritmo el camino hacia la digitalización y provisión de tecnología educativa en las aulas. La incorporación de la robótica educativa
puede en muchos casos ser un paso demasiado ambicioso. Existen centros educativos que aún presentan problemas de conexión estable a Internet, eso pasa también acá en Caucasia, o de acceso a ordenadores actualizados o tabletas con los que la adquisición de robots educativos podría ser en estas situaciones una necesidad en el orden de prioridad secundario. Se necesita una estrategia de centro educativo. Siguiendo la propuesta incorporada en el currículo propuesto por la LOMLOE, el trabajo del pensamiento computacional no debería basarse en su incorporación voluntaria por parte de algunos docentes. Su aparición de manera global en cada una de las etapas de la educación infantil, primaria y secundaria, infantil, primaria y secundaria, hace necesario el desarrollo de una adecuada estrategia de centro educativo que favorezca una integración exitosa y progresiva del pensamiento computacional a lo largo de la vida educativa del alumnado. Así se comenzaría en etapas iniciales con la introducción de las ideas más básicas de la secuenciación y resolución de problemas para continuar desarrollando elementos más complejos del pensamiento computacional. Entonces, enseñar a los niños la secuenciación y resolución de problemas. Secuenciación y resolución de problemas. Y continuar desarrollando elementos más complejos del pensamiento computacional como la programación por bloques. Se hace, por tanto, imprescindible que exista una coordinación y planificación de la integración del pensamiento computacional en los centros educativos, de manera que esta progresión en su aproximación a lo largo de las distintas etapas educativas se haga efectiva. Y también se necesita formar adecuadamente al profesorado, considerando el carácter novedoso y complejo del concepto de pensamiento computacional, tal y como ha sido expuesto en el apartado introductorio de este artículo. No es de extrañar que aún el profesorado de educación infantil, primaria o secundaria no esté adecuadamente familiarizado con él. Se trata de un concepto y un cuerpo de conocimientos que en raras ocasiones se incluye como parte del contenido de la titulación de educación infantil o educación primaria. Y lo mismo sucede con el máster de formación del profesorado de educación secundaria obligatoria. Y recordemos, el pensamiento computacional no es un concepto que pueda ser considerado sencillo, ya que incluso entre la comunidad científica hay discrepancias. Denning en 2017 y Bug en 2015 y otros hablan de su incorporación. Además, no debe basarse exclusivamente en la introducción de programación o la robótica, ya que si bien ambos ayudan al desarrollo del pensamiento computacional, no son capaces por sí solos de asegurar la adquisición de competencias que este pensamiento puede desarrollar. Sánchez Vera 2019. O sea que no solamente la programación y la robótica desarrollan el pensamiento computacional, se requiere más. Y si este concepto llega a manos de estudiantado para maestro, EPM, suele ser más bien porque se haya formado de manera autónoma, porque haya tenido la fortuna de encontrarse con algún docente universitario, lo que me pasó a mí, de manera excepcional, incorpore estas ideas a su enseñanza. Eso me pasó a mí con el profesor Juber, que me permitió aprender para incorporar estas ideas en la enseñanza que yo realizo en mis cursos. A modo de ejemplo, desde el curso escolar 2019-2020 se ha incorporado el pensamiento computacional en la formación de matemáticas de los EPM en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ULPGC, Álamo 2021, Quevedo Gutiérrez y Zapatera Linares 2021. Sin embargo, estos estudiantes todavía no están ejerciendo como docentes, aunque sí se han realizado intervenciones preliminares en las etapas de educación infantil, primaria y secundaria del Colegio Claret de Las Palmas como resultado de un acuerdo de colaboración entre ambos centros. Además, la formación del profesorado no únicamente debe centrarse en los conceptos de pensamiento computacional, la programación o el uso de la robótica educativa. También necesitan prestar atención al desarrollo de sus destrezas pedagógicas en materia de innovación educativa para sacar el mayor partido del uso de la tecnología mediante la implementación de metodologías activas que la potencien. Eso lo afirman Predes Espinosa y Serrano Sánchez en 2016. Tal y como se mencionó en el anterior subapartado, el aprendizaje basado en el juego, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje basado en el pensamiento mediante procesos de metacognición son algunas de las metodologías activas que han demostrado ser exitosas en el proceso de facilitación de la integración del pensamiento computacional en el aula. Entonces, sí hay que utilizar bastantes metodologías para desarrollar el pensamiento computacional en los estudiantes. Esta necesidad de nutrir
no solo la formación tecnológica del profesorado, sino también sus habilidades pedagógicas y el dominio de sus contenidos específicos son el núcleo principal del TPACK y el DICOM Edu, y eso lo afirman Mishra y Coeller en 2006 y Redecter y Puni en 2017, tal y como se mencionó a lo largo de la introducción de este artículo. Se destaca a partir de los subapartados anteriores el papel del docente como facilitador de la verdadera esencia detrás de la incorporación del pensamiento computacional en el desarrollo de las competencias del alumnado a lo largo de toda su vida educativa. Asimismo, es también fundamental el papel de los centros educativos como órganos que garanticen la adecuada disponibilidad de recursos para el trabajo del pensamiento computacional, así como el papel imprescindible en la coordinación de la adecuada implementación de un plan de integración del pensamiento computacional en todas las etapas educativas. Únicamente de esta manera se podrá lograr una adecuada integración del pensamiento computacional, tal y como lo plantea Lomloe desde su identificación en las reales decretos de ordenación y enseñanzas mínimas de educación infantil, primaria y secundaria, hasta su traducción en los currículos de cada comunidad autónoma española. La metodología entonces que se aplicó, este artículo plantea una reflexión y revisión sobre los elementos definitorios y constitutivos del pensamiento computacional en el contexto de su incorporación a la nueva ordenación curricular de la LOMLOE, y este contexto servirá de punto de partida para sentar bases y criterios con los que abordar una posterior revisión sistemática de la literatura en futuros trabajos bajo la metodología Prisma. De esta manera, partiendo de la revisión inicial planteada y de los retos detectados para la integración del pensamiento computacional en el aula y la formación del profesorado, se establecerán a continuación los criterios que serán considerados en la revisión sistemática planteada. De esta manera se establecerá la metodología y los criterios de investigación, así como las preguntas de investigación que servirán de guía a lo largo de la revisión sistemática a desarrollar como trabajo futuro. Los resultados es que, partiendo de todo lo expuesto, se plantea entonces una revisión sistemática, tomando como referencia el modelo Prisma, y la declaración Prisma consta de un diagrama de flujo de 4 fases, como se presenta en la figura 3, y una lista de comprobación de 27 elementos, como se presenta en la tabla 1. Se lleva a cabo en este artículo un proceso de reflexión previo a comenzar la revisión, tras el cual se planteará una redefinición de las cuestiones a realizar, evitando preguntas muy generales y con poca profundización, refinando estas para que se conviertan en preguntas mucho más específicas que engloben estos matices genéricos. Aquí ya está entonces el diagrama de flujo, record, identify, true, device, database, searching. Parece un diagrama de flujo también para una programación, diagrama de flujo de las fases de una revisión sistemática, y la lista de comprobación de elementos, que es título, title, abstract, structured summary, introduction, rational objective, method, protocol and registration. Y aquí nos dan toda esta parte, y considerando los aspectos comentados en este artículo, se plantean inicialmente las siguientes preguntas de investigación. ¿Qué herramientas y enfoques de instrucción se utilizan en las actividades matemáticas basadas en el pensamiento computacional? ¿Y qué tipo? Entonces aquí es como qué herramientas y enfoques se utilizan en la instrucción. Yo utilizo aula invertida, un enfoque pedagógico que considero muy bueno para el desarrollo del pensamiento computacional. Otra pregunta es qué tipo de interacción se observa entre el pensamiento computacional y el pensamiento y el aprendizaje de matemáticos, y qué programas de formación o acciones formativas específicas se han planteado para el desarrollo del pensamiento computacional en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Finalmente se define el protocolo de la revisión, que sirve como hoja de ruta científica explícita de la revisión sistemática planificada, y el protocolo detalla el enfoque metodológico y analítico racional y planificado de la revisión. Este artículo creo que me puede servir entonces para analizarlo con los estudiantes de la licenciatura en educación infantil para el desarrollo del pensamiento matemático. Entonces lo vamos a poner en el curso de pensamiento, debo ponerlo en el curso de pensamiento matemático. Entonces debo también crear un repositorio para él. Miremos acá en nuestro
en nuestra cuenta en GitHub y ver si tenemos ya un repositorio para el curso de pensamiento matemático, que es un curso muy bueno en el que podemos reflexionar esta investigación a profundidad con todas las metodologías y todas las preguntas de investigación que propone. Entonces aquí le ponemos pensamiento. Aquí vemos de que desarrollo del pensamiento computacional. Hay uno que es sobre la investigación, yo creo que, y aquí está pensamiento matemático, licenciatura. Entonces sería bueno este repositorio, pensamiento matemático en la licenciatura. Entonces aquí lo que vamos a hacer es control S, comitear, de que ya pusimos las frases to carry out, que es llevar a cabo, to carry out, y ponemos que ampliamos las frases en inglés presentes en los artículos leídos. Bueno, entonces actualizamos commit y sincronizar cambios para que publicarlo en GitHub a través de Visual Studio Code. Y abrimos el repositorio. Bueno, no abrimos el repositorio, sino que aquí vamos a decirle que no lo haga, cancelar, sino que le vamos a decir en welcome que clone un repositorio de GitHub. Miren como es de bueno Visual Studio Code, y por eso lo queremos siempre promover. Y luego escribes marco _canas / que es mi cuenta, pensamiento. Entonces aquí pensamiento matemático para licenciatura, y él le dice, bueno, ¿y dónde lo vas a ubicar? Lo ponemos en documentos, en docencia, que es un curso a realizar, y seleccionar repositorio o destinación para el repositorio. Él lo baja y nos pide que lo abramos, y ya en él bajamos este artículo que queremos entonces que se estudie a profundidad con los futuros maestros, de tal manera que en nuestro campus se pueda dar el desarrollo del pensamiento computacional desde educación básica, primaria y secundaria, y en universidad. Entonces acá lo ponemos, ahora sí nos vamos a documentos, docencia, y ahora sí nos aparece pensamiento matemático, y aquí le ponemos que en pensamiento matemático pues este será el artículo central. Entonces pongámosle artículo central para el desarrollo del curso, artículo central para el desarrollo de este curso de pensamiento matemático. Bueno, entonces lo guardamos ahí, y ese va a ser, entonces estructuramos el curso a partir de ahí, a partir de este gran artículo. Y ya nos dice que finalmente se define un protocolo de revisión que sirve como hoja de ruta científica explícita de la revisión sistemática planificada, y el protocolo detalla el enfoque metodológico y analítico racional y planificado de la revisión, porque en la revisión pues querían resolver estas preguntas: ¿qué herramientas y enfoques de instrucción se utilizan en las actividades matemáticas basadas en el pensamiento computacional? Entonces, ¿qué herramientas se utilizan y qué tipo de interacción se observan entre el pensamiento computacional y pensamiento y aprendizaje matemático? ¿Y qué programas de formación y acciones formativas específicas se han planteado para el desarrollo del pensamiento computacional? ¿Qué programas de formación se han desarrollado? Entonces aquí ya ellos miraron definición de términos de búsqueda, pensamiento computacional, programación y robótica, identificación de bases de datos, Dialnet Plus, IEEE, Explore, Redalyc, ScienceDirect, Springer-Link, Taylor en Francis Online, y motores de búsqueda como Scopus y Web of Science. Decisión de filtros para la inclusión y la exclusión. Como primera medida se exploran artículos de los últimos 5 años, desde 2019 hasta 2023, y se filtrarán además las experiencias externas en el ámbito nacional. Aseguramiento de los artículos resultantes son representativos, repitiendo el proceso de filtrado. Se filtrarán experiencias en las que se lleve a cabo un proceso completo de integración curricular, incluyendo la evaluación. Entonces esta investigación en realidad se fue a buscar más artículos en el que mostraran cómo se ha trabajado el desarrollo del pensamiento computacional
en las aulas. Y conclusión y trabajos futuros, este artículo ha servido como reflexión de la situación actual del pensamiento computacional de acuerdo con la nueva ley de educación. Asimismo, se han planteado los primeros pasos para la aplicación de una revisión sistemática en relación con las 3 preguntas de investigación ya definidas. Los siguientes pasos consistirán en la ejecución de la revisión sistemática de acuerdo con el diagrama de flujo presentado en la figura 3 y la redacción de un informe de revisión sistemática que incluirá la descripción y la presentación de los métodos seguidos, así como los resultados obtenidos a partir de la bibliografía seleccionada. Dicho informe se planteará a modo de artículo académico en la línea seguida por otros autores que han llevado a cabo revisiones sistemáticas recientes, como por ejemplo el estudio realizado a comienzos de 2022, Computational Thinking in the Primary Mathematics Classroom, a Systematic Review, Nordi y otros en 2022. Y el proceso de revisión llevado a cabo en dicho estudio sigue la propuesta de realización planteada en este proyecto de investigación. Si bien se avanzó en 2 fases de selección, la primera haciendo uso de Scopus y EBSCOhost y la segunda utilizando Google Scholar, tal como se presenta en la figura 4. Desde aquí ya nos muestra la figura de cómo hicieron la revisión y aquí ya están las referencias bibliográficas. Les recomiendo pues este artículo que trabaja muy bien este desarrollo del pensamiento computacional para orientarnos efectivamente a aplicarlo bien en estos últimos tiempos en los que se requiere mucho en nuestros campus Caucasia de la Universidad de Antioquia. Vuelvo acá a la presentación para que nos quede el título, el pensamiento computacional en el currículo de matemáticas de la enseñanza básica y la formación del profesorado. Una segunda oportunidad de Jacinto Quevedo Sarmiento. Formación del profesorado e investigación en educación matemática. Y SN 1695-6613. Muchas gracias.